Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a este espacio universitario que ofrece información fundamentada y responde a las diversas inquietudes que han surgido ante la epidemia de la influenza que afecta a varios países del mundo. Desde los estudios de TV UNAM los saludamos Antonio Morales y Rita Abreu. ¿Qué tal, Rita? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Antonio. Saludamos a todo el auditorio. Una vez más estamos aquí en esta emisión de la influenza, las respuestas de la ciencia, en la que nos acompañan destacados científicos de la UNAM. Hoy contamos con la presencia de la doctora Verónica Montes de Oca, socióloga, y del doctor Jorge Álvarez de la Facultad de Psicología de la UNAM. Con ellos veremos cuáles son los posibles efectos de esta crisis en el ánimo colectivo y estaremos pendientes de las inquietudes del público para darles respuesta a través de nuestras líneas telefónicas 56 22 93 48 49 y 50. Y también tenemos otra línea, el 01800 83 88 626, así como el correo electrónico influenza@tvunam.tv. Los teléfonos también serán atendidos por dos especialistas que pertenecen a servicios médicos de la UNAM para responder exclusivamente preguntas específicas y orientar a la comunidad. Sean ustedes bienvenidos a este programa y enseguida comenzamos con el mismo que ofrece información fundamentada sobre la epidemia de la influenza. En vivo, desde los estudios de TV UNAM, el enlace directo con el 96.1 de Radio UNAM. Si les parece, Antonio, doctores que nos acompañan, vamos a dar una revisada, vamos a asomarnos a las principales noticias que se han dado a conocer el día de hoy. Por supuesto, vamos a darle seguimiento a la información diaria y a los titulares de la prensa, en donde se destaca lo siguiente. En la Ciudad de México se reportan 2 días sin decesos por enfermedades respiratorias. Este viernes se sumaron en el Distrito Federal 54 egresos más por respuesta favorable a tratamiento. Es un hecho. La FAO asegura que el consumo de cerdo no comporta riesgos para la gripe A. Autoridades sanitarias egipcias comienzan el sacrificio de cerdos. La Organización Mundial de la Salud aumenta a 658 los casos confirmados de gripe A H1N1 en todo el mundo. Así es, pues esta es la situación de hoy. Ahora, si les parece, damos la bienvenida al programa a la doctora Verónica Montes de Oca, socióloga de la UNAM, maestra en demografía y especialista en redes comunitarias, y al doctor Jorge Álvarez, jefe de intervenciones en crisis de la Facultad de Psicología de la UNAM y miembro de la Asociación Mexicana de Estrés, Trauma y Desastres. Creo que son puntos que no se habían abordado en esta serie de programas especiales, así que el público pues verá que algunas de sus inquietudes ahora se van un poco a despejar, a platicar ampliamente con ustedes. Qué gusto contar con ustedes. Efectivamente, y es importante que quienes nos están escuchando por Radio UNAM y quienes nos ven a través de estos canales de televisión de TV UNAM donde se transmite, que puedan participar con sus llamadas telefónicas, con sus inquietudes, con sus preguntas, con sus planteamientos. Podemos empezar esta conversación, si les parece bien a nuestros invitados, ¿cómo está afectando desde el campo social y desde el campo psicológico esta crisis de la influenza a nuestra sociedad? Ha habido varios factores que entiendo la han sacudido. Doctora Verónica Montes de Oca, por favor. Bueno, esto es un evento inédito, ¿verdad?, en la historia, no de México precisamente, porque hemos tenido otros momentos de crisis, ¿no?, como el terremoto del 85, pero específicamente con una pandemia, además tan reciente. Yo creo que es un evento que varias generaciones van a recordar, ¿no? Ha afectado a la sociedad en varios sentidos, digamos, ha desarticulado nuestro tejido social tradicional, nuestras actividades cotidianas, de pronto nuestra vida cotidiana, familiar, individual, en el
mercado laboral, lo ha desarticulado, ¿no? Ha tenido un impacto tan fuerte que de pronto todos nos hemos recluido en nuestras casas buscando información, ¿no? Y eso ha hecho que de alguna manera nuestras redes inmediatas de contacto se desarticulen, ¿no? Sin embargo, ¿no? Aparecen otras redes, de pronto las cibernáuticas, ¿no? De pronto con los chats, los jóvenes, por ejemplo, en el internet, nosotros mismos vía correo electrónico, por ejemplo, esas también se han articulado, o las de telecomunicaciones, ¿no? A través del teléfono para contactar con la familia, saber cómo está. Ahora, a lo mejor nos hablamos más seguido que en cualquier época normal, ¿no? Simplemente para saber cómo estamos, ¿no? O no vienen. Sí, no vienen ahorita, pero al menos estamos más en contacto vía telecomunicaciones, ¿no? Yo creo que sí ha tenido un impacto muy importante, sobre todo en nuestra percepción de la enfermedad, ¿no? Normalmente, sobre todo en las últimas décadas, hemos pensado que la enfermedad es algo con la cual se puede convivir, ¿no? Podemos tener diabetes, a lo mejor podemos tener alguna neoplasia, ¿no? O algún tratamiento, pero podemos convivir todo el tiempo, digamos, con la sociedad. Sin embargo, con esta enfermedad, específicamente con la influenza, la noción de contagio, por ejemplo, nos hace alejarnos de pronto y cambiar nuestros comportamientos con el resto de la población, incluso con nuestra familia misma, ¿no? Mantenemos ya una distancia saludable, ¿no? Ya no hablamos tan de cerca, ¿no? Por eso no usamos tapabocas aquí, porque no estamos tan cerca, pero de pronto ese tipo de actividades cotidianas las estamos modificando, ¿no? Estamos también modificando por ejemplo, nuestra noción sobre la salud, ¿no? Sobre la importancia del sistema inmunológico, por ejemplo, sobre nuestra actividad de higiene cotidiana, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas son ahora un tema fundamental que impacta a la sociedad, ¿no? Que nos está impactando en nuestro día a día, ¿no? Y nuestra convivencia con los otros, ¿no? Doctor Jorge Álvarez, ¿cómo ha trastocado psicológicamente a nuestra sociedad? Y hablo desde las distintas capas, es decir, los niños, los jóvenes, los adultos y los viejos. Bueno, primero se nos ha dificultado la convivencia al interior de la familia, en las casas. No estamos acostumbrados a convivir tantas horas con nuestros familiares y entonces ha generado ya ciertos conflictos y ciertas reacciones al interior de las casas. Se ha escuchado coloquialmente de muchas mamás que dicen, yo ya no aguanto tanto a los niños, algo tengo que hacer. Y bueno, hay muchas llamadas, ¿qué hago? ¿Se podrá ir al parque aunque sea en algún momento del día? Y todo esto, bueno, pues ha generado que si ya había algún conflicto al interior de la familia, si había el típico caso del adolescente respondón con la mamá dura, pues ahora se incrementa esto. Y una pregunta recurrente que se ha hecho esto es, bueno, ¿y cómo tratamos esto? ¿Qué hacemos? ¿Nos hacemos de la vista gorda o ponemos medidas? Y aquí la respuesta es lacónica, literal, ¿sí? Hay que tomar la autoridad que nos corresponde dentro de la casa, hay que ser razonables en este tipo de cosas, pero hay que poner límites. Esto es muy importante tanto a adolescentes como a niños. Explicarles de la manera más comedida, que ellos lo puedan entender de alguna manera y darles todas las explicaciones hasta que nos cansemos. Y si no, si sentimos que no basta con las explicaciones que nosotros les estamos dando, ustedes acaban de decir que aquí tienen un grupo de médicos que pueden ayudarnos a interpretar esto que yo no entiendo, que salió en el periódico, que dijo el experto en tal medio de comunicación. ¿Cómo se lo explica un niño? A ver, doctor, el experto que esté en el teléfono, por favor póngamelo en lenguaje claro y llano. ¿Cómo le tengo que decir al niño este tipo de situaciones? Me parece ser que el día de ayer se subió a las páginas que tenemos aquí en la UNAM una presentación justo para niños escolares y adolescentes, donde viene explicadito de manera muy puntual para que ellos lo entiendan e incluso para que nos lo expliquen a veces a nosotros, que no entendemos algunas cosas. Una de mis colaboradoras, la doctora Roxana Pastor, está realizando uno para explicárselos a los niños preescolares. A los más pequeñitos. Los más pequeñitos también les tenemos que explicar esto. Mamá, ¿por qué no puedo salir a jugar a la pelota con mi vecinito? ¿Sí? Papá, ¿por qué no me dejas entrar a tal lugar o ir a tal, ¿por qué no vamos al deportivo? Porque no se trata, doctor, de que los padres, si no tienen este acceso a la información, generen o creen el miedo, ¿no? Claro. Es que esa es la palabra clave ahora, ¿no? O sea, y yo quería como retomarla también, porque esta, digamos, ahora, entre todos los cambios, el cambio de discurso es hablar de lo médico, hablar de la salud, voltear a ver al otro, si trae tapabocas, entonces eso nos hace, en primer lugar, estar en un estado como de alerta, pero exagerado, ¿no? Y por otro lado, el miedo es algo que hemos sentido, que lo sentimos en muchos momentos, y
¿qué se hace con ese miedo? ¿Cómo lo canalizamos? ¿Qué nos produce también entre...? Claro, sobre todo porque cada una de las generaciones en una familia, por ejemplo, pues tiene intereses diferentes, ¿no? Y piensa que no está en riesgo ciertas actitudes, ¿no? Y uno, bueno, primero como padre, como responsable en casa, bueno, tiene que entender este proceso, sobre todo tiene que entender que no es una cuestión de atemorizar, sino de estar siempre alerta.